Lo que hay en juego, buenas noches, es mucho en términos políticos, pero también hay en juego mucho en términos de tu bolsillo, en términos de lo que puede pasar con tu vida cotidiana económicamente. Hay 3 reformas que al gobierno le interesa impulsar después de estas elecciones, pero que en parte van a empezar a desarrollarse en estas 10 semanas entre las PASO y las elecciones generales del 22 de octubre. Las 3 reformas son la previsional, la laboral y la impositiva. Y el resultado que surja de las urnas hoy, cuando el pueblo hable, va a influir sobre la marcha que sigan esas 3 reformas. Es decir, estamos ante una reconfiguración del Parlamento en términos políticos. Nadie va a tener una mayoría propia que le permita avanzar decididamente con una agenda de reforma de este tipo, pero va a influir lo que pase hoy en las urnas. Primero, en la reforma laboral. Hay que decir que no hay consenso entre los bloques, no hay consenso para generar una reforma de la ley de contrato de trabajo, es decir, de la madre de toda la legislación laboral. Pero sí hay posibilidades de que se altere la presión sobre los gremios para lo que llamamos nosotros la reforma laboral de a cuentagotas o la reforma laboral en cuotas, que es lo que se está dando en algunos sindicatos, los gremios que renegocian sus convenios, incluyendo cláusulas que le flexibilizan las condiciones. Veamos los ejemplos en la siguiente pantalla. Los ejemplos hasta ahora son gremios muy importantes, gremios el petrolero, el mecánico, los peones rurales. Recordemos que esto lo anunció el propio presidente en la inauguración de la exposición rural hace 2 semanas, y el próximo, el que ya se está negociando, es el de obreros de la fabricación de motos. Estos convenios que se están renegociando, si el oficialismo gana, seguramente van a tener una presión mayor para que incluyan condiciones de flexibilización que bajen el costo salarial y le permitan, bajo la óptica del gobierno, despegar a ciertos sectores de la industria. Los cambios que propone el gobierno son darle más peso al presentismo, por ejemplo, o sea que los sueldos tengan un porcentaje variable en función de si uno va o no a trabajar, y que se impongan metas de producción y de productividad por hora. Son 2 palabras que a los gremios por lo general no les gusta escuchar, presentismo y productividad, porque en general escondieron condiciones de flexibilización y en muchos casos renuncias a derechos. Verás, Alejandro, que en este caso el gobierno tendrá derecho a intentar ese tipo de reformas, porque las está anunciando ya hace un tiempo. ¿Cuánto hace que vos estás en conocimiento de que estos son los propósitos y lo has mencionado en los programas? Y la gente no va a ser tomada de sorpresa como la otra vez por muchas promesas no cumplidas. Ahora le están diciendo, sí, nosotros vamos a hacer la vida muy difícil para el trabajador. Y supongo que hay una parte muy importante de los trabajadores en un voto si llega a ser positivo para el gobierno, por lo cual mucho margen para la discusión futura no habrá si efectivamente esta elección de Cambiemos es tan buena como surgía de las palabras de Marcos Peña. Sí, Víctor Hugo, lo que hay en marcha son discusiones con cada uno de los gremios. Como te decía, no hay margen para modificar la ley de contrato de trabajo, que en definitiva es la madre de todas las garantías para los derechos laborales, pero estas negociaciones se pueden acelerar en función del resultado de esta noche. Eso en cuanto a lo laboral. Después, en cuanto a lo previsional, otra de las grandes reformas que impulsa el gobierno y que necesariamente va a buscar discutir para corregir un déficit fiscal que en el Ministerio de Hacienda consideran insostenible, es esta, las reformas respecto de la vida de los jubilados. Ya hubo una gran reforma que es la reducción de cobertura por parte del PAMI, pero de lo que se habla en la ANSES y de lo que se habla en una comisión formada específicamente para reformar el esquema previsional argentino es de esto. Primero, de la posibilidad de una jubilación optativa, o sea que los trabajadores que lleguen a la edad jubilatoria, hoy de 65 para los hombres, 60 para las mujeres, puedan trabajar 5 años más para completar los aportes en vez de que se les completen y luego se les deduzcan mediante una moratoria en cuotas respecto de su haber siguiente. Sí, Rubí. Consulta de una hija jubilada, sí, que tiene a su madre jubilada. ¿En qué podría perjudicar o modificar la estructura en la incorporación de una jubilación optativa? Bueno, lo que haría básicamente es que quien llega a la edad jubilatoria no se tenga que jubilar sí o sí, que lo puedan
digamos, en común acuerdo con el empleador, que pueda continuar trabajando para completar los aportes. Pero esto, en los hechos, va a redundar, en muchos casos, en una extensión encubierta de la edad laboral, o sea, en una suba de la edad jubilatoria, que es algo que todo el tiempo desde el oficialismo dicen no estamos impulsando abiertamente. Pero claro, para muchos próximos a jubilarse es una preocupación. Recordemos que la moratoria ya desapareció. Con la llamada reparación histórica, la moratoria ya se convirtió en algo del pasado, y esto es lo que permitió que mucha gente que había trabajado en negro, o empleadas no remuneradas, digamos, mujeres que trabajaron en sus casas y que no tuvieron los aportes, pudieran acceder a jubilarse en estos últimos años. El otro aspecto de la reforma jubilatoria es una jubilación parcial, un cacho de jubilación, una jubilación menor a la mínima, computando solamente los años de aportes que tenga el trabajador. Ojo con esto. Una salvajada. Claro, esto puede llevar a haberes por debajo de la línea de indigencia, digamos, en caso de concretarse así a lo bruto. Por eso, insisto, hay mucho que definir en estas elecciones respecto de a qué velocidad se va a dar la reforma previsional, del mismo modo que la reforma laboral. Y la última de las reformas que propone el oficialismo y que puede impulsar con más velocidad en caso de ganar, es la reforma impositiva. La reforma impositiva es algo que ya el Ministerio de Hacienda le presentó al presidente de la Nación en una reunión que, por supuesto, en su contenido trascendió solo parcialmente, porque no quisieron electoralizar, no quisieron transformar esta campaña en un plebiscito de la reforma previsional, y ese borrador lo que hace es, por ejemplo, eliminar exenciones de IVA. Bueno sería que eliminen la exención de IVA para los jueces, ¿no?, que siguen con la intangibilidad de sus dietas y de sus ingresos, pero de lo que se habla es de bajar exenciones de IVA para ciertos sectores, que hay que prestarle mucha atención porque podrían derivar en encarecimiento de algunos productos que hoy tienen IVA parcialmente exento. También la alícuota general es una discusión, recordemos desde aquel subidón que le pegó Cavallo de 18 a 21% al IVA, el impuesto más injusto de todos, porque es el que pagamos todos por igual, seamos multimillonarios o seamos pobres. Bueno, después de aquella suba no hubo rediscusión de la alícuota. Y la presión sobre las provincias, que también hay, es para que bajen el impuesto a los ingresos brutos. Miren, este gráfico muestra la recaudación sobre el PBI durante los últimos años, de 2004 hasta 2017. De alguna manera, este gráfico da cuenta del tamaño del Estado. Y el gobierno tiene por objetivo manifiesto bajar este tamaño del Estado, reducir el tamaño del Estado, que en Argentina es superior al de otros países latinoamericanos, pero que sigue siendo inferior al de, por ejemplo, los países de la Europa continental. ¿Qué quiere el gobierno? Bajar ese Estado que hoy representa como recaudación sobre el producto un 32, casi 32% del PBI, bajarlo a cerca del 28 o 25% en un plazo de varios años. Y eso es lo que está también en discusión en esta elección, en lo que muchos dicen no se decide nada, pero en realidad bastante de lo que te pueda pasar a vos en tus ingresos y en tu bolsillo también se está definiendo. Muchas gracias, Berkovich.